Bueno, bienvenidos a la clase 27 y última de este curso. Es un tema especial, esta clase está pensada medio como un adicional, un bis. Y vamos a hablar de un tema que en general no correspondería, física teórica 1, física teórica 1 es electromagnetismo clásico. Nos vamos a meter con la cuantificación del campo electromagnético. En el caso más simple, que es considerar el campo electromagnético libre, cuyo caso la teoría de Maxwell es una teoría lineal y como vamos a ver, uno puede más o menos inventar una forma de cuantificarlo que se evita algunas de las complicaciones típicas de la teoría electromagnética, fundamentalmente la invariancia de gauge. Acá uno va a cuantificar en un gauge dado, pero la teoría funciona y tiene una serie de consecuencias que son bastante espectaculares, de las cuales nos vamos a concentrar en una, que es la existencia de energía de punto cero en el campo electromagnético. O sea que uno tiene una cavidad vacía y en esa cantidad vacía, de todas formas, hay una cierta cantidad de energía que está asociada con las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético, que de hecho no solamente están, sino que ingenuamente serían infinitas. Bueno, esta predicción de la teoría es tan extraña que uno realmente se puede preguntar si es un efecto real, si realmente estas fluctuaciones del campo electromagnético tienen algún resultado sensible, o si son simplemente la necesidad de definir adecuadamente el CEO de la energía en cada caso. Y en este caso sí es notable, hay una confirmación experimental de la existencia efectiva de estas fluctuaciones a través de lo que se llama el efecto Casimir. O sea, en algún sentido, cuando yo confino al campo electromagnético en una jaula de Faraday, y lo confino entre placas conductoras, eso modifica los modos del campo electromagnético dentro de la caja y por lo tanto modifica esta energía de punto cero. Y esa modificación se vuelve sensible como una fuerza que actúa sobre las paredes de la caja. Y esa fuerza se ha podido medir efectivamente a fines del siglo pasado. O sea, esta es una figura tomada de uno de los papers, una de las primeras mediciones, esta es del 98, no fue la primera, pero fue una de las primeras, donde esta gente hizo una cuenta más sofisticada que la que vamos a hacer hoy, porque consideró la interacción entre una esfera y una placa. Eso desde el punto de vista experimental es mucho más fácil que hacer la interacción entre dos placas porque no hay que preocuparse por mantener el paralelismo. Pero la cuenta es distinta. La cuenta es un poquito más complicada. Y después, si uno realmente quiere hacer un experimento, tiene que considerar correcciones porque las placas nunca van a ser perfectamente conductoras, porque uno no está a temperatura cero, entonces tiene que hacer correcciones por temperatura finita, uno no está estrictamente en vacío. Hay una serie de correcciones que es necesario hacer sobre la teoría básica que vamos a ver nosotros, pero esas correcciones se hacen y el resultado es un excelente acuerdo entre el resultado experimental, que es la fuerza que hay que hacer para mantener a la bolita en su lugar, y la predicción teórica del llamado efecto Casimir.
O sea que esto es una demostración espectacular de que efectivamente esta predicción de la teoría, ¿no?, de las fluctuaciones cuánticas del vacío en el campo electromagnético y por ende en cualquier otro campo cuantificado, son efectivamente una realidad y tienen objetos y tienen consecuencias medibles. Así que empezamos. Hay una nota que yo subí al campus en la que están hechas todas las cuentas. Acá las cuentas no las vamos a volver a hacer. Voy a asumir que pueden mirar las cuentas hechas en la nota esa y nos vamos a concentrar más en las ideas del desarrollo del argumento. Entonces, bueno, Henry Casimir, 1909-2000, fue quien en 1948 hizo la predicción teórica de que este efecto debería existir. La idea de cómo vamos a cuantificar al campo electromagnético es extremadamente sencilla. Simplemente vamos a considerar el campo en una cavidad y lo vamos a descomponer en modos. Y resulta entonces que la amplitud de cada uno de los modos, que ahora es función, es en principio el campo es función de la posición y del tiempo, al descomponer Fourier nos quedan amplitudes que solo son funciones del tiempo. La idea entonces es que cada una de estas amplitudes es un oscilador armónico. Entonces, simplemente la idea es cuantificar cada uno de estos osciladores armónicos de manera independiente, como si uno estuviera haciendo una teoría no relativista. O sea, vuelve a física 4 y estudia la cuantificación del oscilador armónico en la teoría de Schrödinger y exactamente de esa misma manera cuantifica cada uno de los modos del campo electromagnético. Entonces, la idea es el oscilador armónico, la característica fundamental que tiene el oscilador armónico es que los niveles de energía del oscilador armónico están aquí espaciados. Existe una energía de punto cero, medio h barra omega, y después es simplemente los distintos niveles, es sumar múltiplos de h barra omega, eso da los distintos niveles del oscilador armónico. De hecho, define al oscilador armónico. Cualquier sistema que tenga estados X espaciados, yo lo puedo pensar como que es un oscilador armónico. Pero la idea es interpretar esos niveles que tienen energía n veces h barra omega, como que lo que pasa es que contienen n partículas, o sea, hay un tipo de partícula, se llama el fonón, es un cuanto de vibración, que cada partícula tiene energía h barra omega, y entonces yo voy a decir que el oscilador tiene energía n veces h barra omega cuando en mi sistema hay n fonones. Y como lo único que sé de los fonones es que son n, no es que sé dónde está cada uno, estos n fonones los voy a pensar como partículas indistinguibles, y como puedo tener varios en un mismo estado, esas partículas tienen que obedecer la estadística de Bose-Einstein. O sea que básicamente estoy pensando cada estado del sistema como que el sistema es una cajita y en esa cajita puedo poner distintos números de fonones. Yo voy a tener un operador que me saca un fonón del sistema y voy a tener un operador que me introduce un fonón en el sistema. Y cualquier estado se puede describir entre cualquier otro operador
se puede describir en términos de estas dos operaciones fundamentales: sacar un fonón, destruir un fonón o crear un fonón. ¿Está bien? ¿Esto lo habían visto así en Física 4? Supongo que sí. Y de paso chequeamos si la conexión está funcionando, cosa que no estoy muy seguro. ¿Qué dicen? No recuerdo haberlo visto en términos de fonones, pero sí lo del operador. Bueno, bárbaro. Acá alguien dice, a mí también me anda mal y se me cortó un buen rato. Sí, la verdad que nunca entendí por qué cuando llueve la conexión anda para el diablo, pero bueno. ¿Hay algo que quieras que repita o seguimos? Básicamente, ahora está bien, la idea es esa, que una vez que yo hago esta interpretación de que un estado del sistema es es tener una cierta cantidad de fonones, tengo dos operaciones básicas, que es sacar un fonón o poner un fonón. Y cualquier otra cosa la puedo pensar en términos de estas dos operaciones. Ahora, en esta imagen uno dice, bueno, bárbaro, si no, yo tengo energía porque cada fonón tiene una energía h barra omega. Si no tengo ningún fonón, no tengo energía. Y el tema, que es el tema de la clase, es que no. O sea, cuando yo saco todos los fonones, queda algo que son estas fluctuaciones de vacío. O sea, yo saqué todo lo que había y sin embargo queda un residuo que no puedo quitar, que es las fluctuaciones propias del estado de vacío, que tienen Iván, ¿te pasa una pregunta? energía de medio fonón, un medio de h barra omega. Y estas son las fluctuaciones de vacío que queremos investigar, y fundamentalmente la pregunta es, bueno, ¿existen de verdad o es simplemente una consecuencia matemática de la teoría que no tiene mayor sentido? Iván, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Los fonones que vos introdujiste recién, ¿son indicadores de nivel de energía o tienen algo más, eh, como que se presentan para eso o tienen Bueno, alguna función más? en este caso sí, pero esta teoría realmente se pone en valor precisamente cuando estás cuantificando un campo. O sea, nosotros lo vamos a usar para el campo electromagnético. Pero imagínate que tenés una red cristalina y entonces tenés ondas que pueden circular en la red. A suficiente baja amplitud podés linealizar la ecuación de estas ondas y de vuelta vas a tener una ecuación lineal, vas a poder hacer una descomposición de Fourier y cada onda se va a portar como un oscilador armónico. Ahora vos tenés que cada onda la podés pensar como eh, que contiene una cierta cantidad de fonones. De ahí viene la palabra fonón, porque son cuantos de sonido, básicamente. Son los cuantos de estas ondas, que son ondas acústicas en una red. Ahora, asociada con una onda de sonido, hay una presión y hay un transporte de energía. Entonces, cada uno de estos fonones va a tener una cierta cantidad de movimiento. O sea, la presión la vas a poder pensar como
el rebote de los fonones contra la pared de la red. Y lo mismo, cada uno de estos fonones va a transportar una cierta cantidad de energía. Por lo tanto, es una partícula. Ahí pensar en estos fonones como partículas ya no es más una metáfora. Son partículas por derecho propio. Y ahí te aparece la dualidad onda-partícula, porque vos esta onda de sonido la podés pensar como una onda que se está propagando en la red, o como efectivamente tener partículas, cada una con su cantidad de movimiento, cada una con su energía, que se están propagando, que están viajando por la red con la velocidad del sonido. Y bueno, el gran descubrimiento de el duque de Broglie es que en realidad esta dualidad onda-partícula hasta ahora la teníamos solamente para partículas que obedecen la estadística de Bose-Einstein, que también se puede extender a electrones, solo que los electrones estamos haciendo el camino contrario. O sea, cuando Thomson descubre el electrón en los 880, el electrón era claramente una partícula, y recién en los 920 se dieron cuenta, en realidad Einstein con el efecto fotoeléctrico, 1905, se dio cuenta que en realidad esta partícula se estaba comportando como una onda. O sea que para los electrones hicimos el camino contrario. O sea, en este caso, en el caso de los fonones, uno tiene la idea intuitiva de que una onda de sonido es una onda. Y ahora uno descubre que no, la puede describir como un gas de partículas. Con los electrones se hizo el camino contrario. La idea intuitiva es que un electrón es una partícula. Pero después uno descubre que no, también lo puede describir como una onda. Y lo importante es que en el fondo es todo lo mismo, con la única diferencia de que los electrones obedecen la estadística de Fermi-Dirac, mientras que los fonones, y ahora los fotones que están por aparecer, obedecen la estadística de Bose-Einstein. O sea que, de vuelta, yo lo presenté como una mera analogía, pero en realidad es más que una analogía. O sea, lo que está subyaciendo acá es la dualidad onda-partícula, que es un elemento constitutivo de la mecánica cuántica, tanto relativista como no relativista. ¿Está bien? ¿Te contesté o te terminé de Sí, confundir? sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces seguimos. El objetivo de la clase es discutir esto. ¿Estas fluctuaciones de vacío existen o no? O sea, yo las puedo tocar cuando una onda me pega, a uno le duele. Si a uno le pegan las fluctuaciones de vacío, ¿le duele? Esa es la pregunta que queremos contestar. La respuesta es que sí. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es considerar el campo en una cavidad y vamos a hacer lo que dijimos recién, vamos a descomponer el campo en modos. O sea, empezamos con... Esta parte es, uno ya la hace de taquito a esta altura del curso. Uno empieza con las ecuaciones de Maxwell, vamos a imponer un gauge particular, vamos a asumir, vamos a poner el gauge en el que el potencial electrostático es cero, solamente hay potencial vector. Eso, o sea, yo ahora, después de haber hecho toda la clase, yo ahora les tendría que demostrar que la existencia de, que lo que vamos a decir acerca de las fluctuaciones de punto cero es independiente de gauge. O sea que yo voy a hacer la cuenta dentro de este gauge. Al final de la cuenta tendría que demostrar que en cualquier otro gauge me hubiera dado lo mismo. Bueno, no lo voy a hacer. Créanme que en cualquier otro gauge hubiera dado lo mismo. Nosotros vamos a trabajar en este.
Que en este caso particular, porque no estamos considerando la posibilidad de que haya cargas libres adentro de esta caja, ocurre que pedir que el potencial electrostático valga cero implica, en ausencia de cargas, que la divergencia de la derivada de A vale cero, o sea que la divergencia de A es independiente del tiempo. Y como vamos a interesar en campos que oscilan, si es independiente del tiempo, es lo mismo que si es cero. O sea que el gauge temporal, phi igual a cero, termina siendo equivalente al gauge de Coulomb, pedir que la divergencia de A sea cero. O sea que estamos imponiendo algo que ya sabíamos, que las ondas electromagnéticas son transversas. No, si yo considero una onda plana en A, la amplitud del campo tiene que ser perpendicular al número de ondas para que la divergencia valga cero. Esto que ya sabíamos, que las ondas planas en vacío son puramente transversas, los vamos a imponer desde el principio, simplemente como una elección de gauge. Pero por supuesto sabemos que es cierto, que no es algo que está predicado sobre este gauge en particular, sino que vale en cualquier gauge, solo que en este gauge en particular es particularmente transparente, porque ya estamos pudiendo poner la transversalidad de las ondas planas directamente en la elección del potencial, en vez de verificarse solamente a nivel de los campos. Dicho esto, los campos esencialmente desaparecen de la imagen y vamos a seguir trabajando con el potencial. Y resulta que efectivamente el potencial satisface la ecuación de ondas y que entonces yo hago un desarrollo de Fourier del potencial. Fíjense que cada una de estas amplitudes es un vector, pero es un vector que depende solamente del tiempo. Ojo con la normalización. Obviamente el X por el Y por el Z es el volumen de la caja, no es un misterio. Estos números de onda están cuantificados, porque estoy haciendo un desarrollo en serie de Fourier. Las distintas componentes son múltiplos enteros, positivos, negativos o cero, de estas 1 sobre Lx, 1 sobre Ly, 1 sobre Lz. Y además estas amplitudes tienen que satisfacer estas dos restricciones, que son ortogonales al número de onda, y esta que dice que el campo es real. Pero acá esto es algo que es importante, el campo es real, pero las amplitudes no. Las amplitudes en general van a ser complejas. Y ahora entonces reemplazo este desarrollo de Fourier en la ecuación de ondas y me queda que, tal como yo esperaba, me quedó la ecuación de un oscilador armónico para cada modo. Ahora, una consecuencia de esta ecuación, o sea, como no hay direcciones privilegiadas en la ecuación 8, lo único que aparece y que individualiza a cada modo es el módulo del número de onda, que obviamente tiene simetría de rotaciones. Entonces, básicamente, esta ecuación lo que dice es que estas amplitudes, al evolucionar en el tiempo, se van a mantener paralelas a sí mismas. O sea, estos AKN no van a rotar, o puedo encontrar una base de soluciones en que estos A sub KN son un vector constante, un versor constante, por una amplitud que oscila en el tiempo. Bueno, eso, o sea, lo que estoy diciendo es que yo puedo describir cualquier campo en términos de ondas linealmente polarizadas. Después, con esas ondas linealmente polarizadas, yo me puedo fabricar
la polarización que quiera, pero tengo la opción de trabajar con ondas que están linealmente polarizadas. ¿Y cuáles son las polarizaciones posibles? ¿O cuántas polarizaciones posibles tengo? Bueno, tengo dos, porque de las tres direcciones del espacio hay una dirección que tengo prohibida, que es la dirección del número de onda. Pero eso me deja dos direcciones posibles en las cuales puedo polarizar la onda. Entonces, para cada modo voy a tener dos soluciones. Que esto es notación, o sea, yo puse acá este factor I, lo puse para que esta ecuación sea compatible con esta, con la segunda de las 7. Pero el único contenido de la ecuación 9 es que yo puedo descomponer mi campo en ondas planas polarizadas linealmente y que para cada número de onda tengo dos polarizaciones posibles. Una primer duplicación en el número de amplitudes, debido a que tengo dos polarizaciones posibles para cada número de onda. Y después tengo la otra complicación, es que las amplitudes no son completamente independientes. Si es que yo quiero que el A sea un número real. Bueno, en lo que sigue, esto lo tendría que haber aclarado más en la nota, pero básicamente me voy a olvidar de esta segunda 7. Digamos, voy a cuantificar A como si A fuera complejo. Si uno lo que puede quiere recuperar qué pasa con el campo electromagnético de verdad, simplemente agarra este A complejo y lo divide en parte real y parte imaginaria, se queda nada más que con la parte real. O sea que si yo sé cuantificar un número complejo, sé cuantificar si yo sé cuantificar un campo complejo, sé cuantificar un campo real. No me voy a tomar el trabajo de hacer eso, simplemente es algo que es agarrar lo que uno hizo y dividir parte real y parte imaginaria. El otro detalle que habría que aclarar es que en realidad en el problema real uno tiene condiciones de contorno, o sea, en el problema real las paredes de la caja son conductoras y entonces hay una condición de contorno que es que A sea nula en los bordes. Y entonces en realidad uno no hubiera hecho este desarrollo de Fourier, hubiera hecho un desarrollo en senos para imponer la condición de contorno. Claro, tendría la mitad de los modos que tengo acá. Acá es como si yo hubiera hecho un desarrollo en senos y cosenos. Bueno, de vuelta, simplemente para evitar esa complicación, yo en vez de asumir condiciones de contorno de paredes conductoras, voy a asumir condiciones de contorno periódicas. O sea que en realidad estoy cuantificando el campo en un todo de 3 dimensiones. Simplemente porque eso, no tengo la complicación de tener que trabajar con senos, sino que directamente puedo trabajar de entrada con ondas planas. De vuelta, si quiero ver qué pasa con una pared conductora, simplemente vuelvo atrás en cada lugar que decía la IKX, pongo un seno de KN por X y entonces probablemente me aparezca el doble de modos porque voy a tener los modos en que hay media longitud de onda dentro de la caja. Pero por otro lado, el seno cuadrado vale 1/2, mientras que el módulo cuadrado de A la IKX vale 1, entonces eso me va a meter un 1/2. De vuelta, resumiendo, yo voy a seguir a partir de la ecuación 5 como si A fuera un campo complejo y las condiciones de contorno en la pared de la caja fueran
periódicas. Y si yo quiero ver el caso físico en el que A es real y las paredes de la caja son conductoras, bueno, me tengo que quedar con algunos de los modos que yo voy a tener en cuenta, pero en cada caso las modificaciones que tengo que hacer son triviales. Es agarrar un número complejo y que separarlo en parte real y parte imaginaria, o agarrar una exponencial compleja y separarla con un coseno más un seno. Habiendo dicho esto, vamos a seguir de las 5 en adelante. ¿Está bien? No, perfecto. Ahora, pregunta. Sí, dale. Recién cuando hablaste sobre las condiciones de la caja, o sea, dijiste que, bueno, que asumías que el A era complejo y que las condiciones de la caja eran periódicas, y Sí. después que, bueno, que era distinto el caso, o sea, se podía de ahí sacar el caso en el que era real y los contornos eran conductores. No me quedó muy claro eso, la diferencia en los contornos. Que si las cajas son conductoras, no solo son conductoras, son perfectamente conductoras. En todo el campo eléctrico no puede penetrar. Entonces tenés una condición de contorno que A punto tiene que valer cero en el borde. Entonces, por el mismo motivo que dijimos que si la divergencia de A punto tenía que ser cero, entonces la divergencia de A era cero, si A punto tiene que morir en el borde, directamente le vas a pedir que A valga cero en los bordes. Entonces, en vez de tener acá un E a la KNX, vas a escribir algo que sea seno de KNX, y va a ser, o sea, un seno para X, un seno para Y, un seno para Z, y vas a mirar cómo tienen que ser estas fases para que esos senos automáticamente mueran cuando X vale 0 o cuando X vale LX, cuando Z vale 0 o Z vale LZ, cuando Y vale 0 o Y vale LI. Y con lo cual te va a quedar que en cada uno de esos senos vas a poner pi por un múltiplo entero de 1 sobre LX por el seno de pi por un múltiplo entero de 1 sobre LI por I por el seno de pi por un múltiplo entero de 1 sobre LZ por Z. O sea, es la complicación de tener que hacer este desarrollo en senos, en un producto de 3 senos, en vez de una única onda plana. Bueno, para evitarme esa complicación voy a poner condiciones de contorno periódico. Pero ojo que el experimento se hace con placa conductora, o con una placa conductora y una bolita conductora, no en un todo de 3 dimensiones. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bueno. Entonces, habíamos quedado en la ecuación 5, me voy a olvidar de que A de xt es real. De la ecuación 5 y las ecuaciones de Maxwell llego a la 8, y ahora básicamente la idea es cuantificar cada uno de estos, bueno, separo las polarizaciones y voy a cuantificar cada uno de estos modos como si fuera un oscilador armónico. Y acá yo tengo, fíjense que una vez que me convencí de que cada uno de estos modos es un oscilador armónico, puedo simplemente asignarle a cada uno de estos modos el hamiltoniano de un oscilador armónico. Ocurre que eso termina dando la misma definición de energía, que es la energía del campo electromagnético. O sea, si yo arranco de nuestro viejo y querido 1 sobre 4pi e cuadrado más b cuadrado, y hago la descomposición en modos para esto, entonces me termina dando la misma descomposición, o sea, me termina dando para cada modo lo que yo hubiera escrito como la energía de un oscilador armónico con una amplitud compleja,
que es la ecuación 11. O sea que esta idea de pensar cada modo como un oscilador armónico es consistente con lo que ya sabemos que tiene que ser la energía del campo electromagnético y nos afirma en esta idea de que estamos yendo en la dirección correcta. Y lo que voy a hacer entonces es reinterpretar la energía como un hamiltoniano. Y acá es algo que espero que en mecánica les hayan machacado correctamente, que es que un hamiltoniano no es un hamiltoniano hasta que uno no lo escribe en términos de variables canónicas y sus momentos conjugados. O sea, la energía la puedo escribir en términos de A y de A punto, pero esto no es el hamiltoniano. El hamiltoniano es función de A y del momento conjugado a, para lo cual tengo que saber cuál es el momento conjugado con A. Bueno, para lo cual yo tengo que agarrar la ecuación de movimiento, de encontrar cuál es la lagrangiana de la cual se deduce esta ecuación de movimiento y calcular la derivada del lagrangiano respecto de A punto. Lo hago, básicamente como todo es cuadrático, calcular la lagrangiana se reduce a cambiar este signo, ¿no? La lagrangiana siempre es energía cinética menos potencial. Este término que tiene las derivadas temporales lo puedo pensar como la energía cinética. Este término que no tiene derivadas temporales lo puedo pensar como una energía potencial. La lagrangiana se diferencia de la energía en este signo. Tengo que cambiar el signo de la energía potencial, calculo la derivada respecto de A punto y me queda que el momento conjugado AP es el A sub K punto. O sea, hasta acá es masa por velocidad, está todo bien, pero conjugado. O sea que la definición del momento conjugado con A involucra al A conjugado, no al A, no es la derivada. Bueno, como decíamos ayer, como todo lineal, este paseo por mecánica es trivial, se reduce a cambiar este signo y finalmente uno encuentra cuál es el momento conjugado con la amplitud correspondiente. Así que ahora tenemos un hamiltoniano, que el hamiltoniano corresponde simplemente a una superposición de osciladores armónicos, pero donde cada una de estas amplitudes es un número complejo, y por lo tanto lo voy a volver a definir en términos de estos operadores de creación y destrucción. Y el único detalle es que para un oscilador complejo necesito dos tipos de operadores de creación y destrucción, que en el fondo esto viene de que en una teoría relativista, para cada partícula tengo que tener su antipartícula. En la teoría no relativista, la energía de una partícula es P cuadrado sobre 2m y tiene que ser necesariamente positiva. Pero en la teoría relativista, la relación de dispersión es que E cuadrado es M cuadrado, o sea, la cuarta más C cuadrado, P cuadrado. Entonces tengo que sacar una raíz cuadrada y eso siempre me mete dos signos. O sea que en la teoría relativista siempre voy a tener ondas con frecuencia positiva y frecuencia negativa. Y por eso voy a tener siempre dos tipos de partículas. Ahora, si yo tengo un electrón, la antipartícula del electrón es un positrón, y un electrón y un positrón son claramente distintos,
porque el electrón tiene carga negativa y el positrón tiene carga positiva. En el caso de un fonón, eso no pasa, porque el fotón no tiene carga. ¿No? Es una de las peculiaridades que tiene el electromagnetismo, que el fotón no tiene carga eléctrica. Casa de herrero, cuchillo de palo. A diferencia de las otras interacciones fundamentales que se describen de esta forma, que es la interacción débil, fuerte y la gravedad, en que los cuantos correspondientes, ¿no?, las partículas W y Z para la interacción débil, los gluones para la interacción fuerte o los gravitones para la gravedad, cada uno de estos bosones intermediarios participa en la interacción, ¿no? Los gravitones pesan. Entonces, dos gravitones se pueden atraer gravitacionalmente. En cambio, dos fotones no pueden interactuar entre sí electromagnéticamente. Solamente pueden interactuar a través de los electrones, a través de partículas cargadas. Pero tienen esta propiedad que tiene cualquier campo relativista, que es que para cada partícula tiene que tener su antipartícula. Bueno, como sea, lo tenemos a punto caramelo. O sea, hemos logrado entonces reducir el hamiltoniano a una suma de osciladores armónicos, cada una con frecuencia CK, y aparece este uno porque es un medio para cada tipo de oscilador, que es la famosa energía de punto cero, que es la que me quiero preguntar si existe o no realmente. ¿Cómo estamos? ¿Estamos conectados para empezar? Bien. Yo diría que ya que está funcionando, sigamos, porque no sabemos cuándo se va a cortar de nuevo. O sea, en todo caso voy a tratar de terminar un poquito antes, ¿está bien? Bueno. Básicamente, acá ya estamos listos. Lo único que me interesa de la fórmula 16 es este residuo, que aun cuando yo no tenga ningún tipo de fotón, igual tengo una cierta cantidad de energía. Y lo que me interesa ver es si esa cantidad de energía la puedo pensar real o no. Hay otra consecuencia muy divertida, que es que las distintas componentes de los campos no se pueden medir simultáneamente. Y eso viene de este tema de que E va como A punto, y A punto esencialmente es un P. O sea, A es una Q, es una coordenada generalizada, pero A punto esencialmente es un momento generalizado, ¿no? A punto básicamente es un momento. Y entonces, por el hecho de que yo no puedo medir simultáneamente coordenadas e impulsos, B, que es el rotor de A, esencialmente es nada más que una combinación lineal de coordenadas, mientras que el campo eléctrico, que es A punto, es una combinación lineal de impulsos. El hecho de que yo no puedo medir simultáneamente coordenadas y momentos, aplicado al campo electromagnético, me termina diciendo que yo no puedo determinar simultáneamente las componentes del campo magnético y las componentes del campo eléctrico. Y esto fue un debate en los años 30 que fue resuelto por estos cuatro monstruos en una serie de papers que tienen las referencias en la nota que subí al campus.
sea, esta es otra consecuencia inmediata de la manera en que hemos cuantificado al campo electromagnético. Pero lo que nos importa ahora, entonces, es qué podemos decir acerca de la energía de punto cero. Y lo primero que podemos decir es que la ecuación 17 no tiene ningún sentido, porque no hay forma de hacer esta suma. No existe. No, no, no tiene absolutamente, es un conjunto de píxeles, pero no. Bueno, decía, la expresión 17 es un conjunto de píxeles, pero no tiene ningún sentido. Si yo quiero realmente operar con esta cantidad, en particular yo querría poder comparar las energías de punto cero en dos cavidades distintas, necesito hacer lo que se llama regularizar la expresión. O sea, tengo que reescribir esto en términos de algo que tenga sentido. O al menos poder encapsular las partes que no tengan sentido, de la forma de decir, bueno, miren, esta expresión no tiene sentido matemático, pero yo sé que representa la carga del electrón, y la carga del electrón es 1,9 por eso menos 19 Coulomb. Entonces, no importa que yo esta expresión no la puedo calcular. Donde aparece esta expresión, la borro y escribo 1,9 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso es lo que se llama renormalizar. Pero para eso, primero tengo que identificar cuáles son las partes problemáticas. Y eso se llama regularizar. O sea que tengo que hacer los dos procesos de regularización y renormalización. Cosa que nosotros ya hicimos para el caso de la reacción de radiación. O sea, en este caso, la regularización fue pensar, en vez de una partícula puntual, pensar que tenía una esfera cargada. Eso me permite regularizar la expresión, porque ahora tengo una expresión que tiene sentido, del cual yo voy a tomar el límite cuando el radio de la esfera tiende a cero y voy a recuperar el caso de la partícula puntual. Claro, en ese límite me aparece una divergencia. Bueno, esa es la divergencia que digo, bueno, no se preocupe, porque yo sé cuánto vale la energía en reposo de mi partícula. Si es un electrón, la energía en reposo es 10 a la menos 30 gramos por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces no me importa que esta expresión matemáticamente diverja, donde la parte que representa la energía en reposo del electrón, eso lo voy a reemplazar por 10 a la menos 30 gramos por la velocidad de la luz al cuadrado. Y de esa manera, ahora sí tengo una expresión perfectamente definida y puedo usarla para calcular cosas. O sea, tengo que pasar por los procesos de regularización para poder identificar dónde están las patologías y después el proceso de renormalización para sacarme a las patologías de encima. ¿Está bien? ¿Se entendió por qué los dos son necesarios y cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué me dicen? Bueno, bárbaro, es lo que hay que hacer, pero hay muchas formas de hacerlo. Y aproveché la excusa para pasarles la referencia que está en la nota. Hay una referencia a un paper que cuenta la historia de la regularización dimensional, que efectivamente no es un invento. O sea, esto que como argentinos tenemos la obligación moral de usar regularización dimensional, obviamente esto es un chiste. De hecho, la regularización dimensional es lo que se usa más.
Y el motivo por el cual es el método que más se usa, particularmente en problemas que tienen que involucran teorías de gauge, como el electromagnetismo, es que la regularización dimensional es compatible con la invariancia de gauge. O sea, en cualquier gauge yo puedo hacer regularización dimensional, cosa que no es cierta para otras formas de regularizar. Yo qué sé, una forma de regularizar la teoría es asignarle una masa a los fotones, o sea, el formalismo de Pauli Villars, pero al ponerle una masa a los fotones, la teoría deja de ser una teoría de gauge. Ese tipo de problemas uno no los tiene con la regularización dimensional. Por eso la regularización dimensional fue un paso muy importante en la cuantificación de las teorías de gauge, en particular de las teorías de gauge no abelianas, por los cuales, muy poquito después de 1972, por las cuales le dieron el premio Nobel a Hooft y Beltran. O sea que se puede decir que Bolini y Giambiaggi fueron los que introdujeron la regularización dimensional, gracias a los cuales se ganaron el premio Nobel Hooft y Beltran. Si quieren los detalles, miren la nota del Physics Today, que está citada en la nota que subí al campus. Pero bueno, nunca está de más aprovechar la excusa para recordar a Bolini y Giambiaggi. Ustedes saben que el departamento de física es el departamento de física Juan José Giambiaggi. Eso les da una idea de la importancia que estos dos señores han tenido para la historia de la física en la Argentina y en La Plata y en Buenos Aires en particular. Así que, bueno, ¿en qué consiste la idea de la regularización dimensional? Bueno, la idea de la regularización dimensional es que vamos a pensar que el problema no está planteado en 3 dimensiones, sino en D. Y para hacer esta parte de la cuenta, voy a tomar el límite del continuo, el límite en que los lados de la caja van a infinito. Y por un problema técnico, conviene hacer la cuenta como si los fotones tuvieran una masa, y después voy a tomar el límite cuando la masa, o lo que es lo mismo, esta capa, tiende a cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la expresión 20 sigue siendo tan absurda como la expresión 17. Pero yo la voy a plantear no en 3 dimensiones, sino en D dimensiones. Y la esperanza es que exista algún rango de valores de D en el que la expresión 21 sí tenga sentido. O sea, voy a pensar a D simplemente como un parámetro que en principio incluso puede ser complejo. Y si tengo suerte, va a haber algún subconjunto, algún sector en el plano complejo de la variable D, en el que toda esta expresión 21 va a definir una función analítica de D. Y después voy a tratar de hacer una continuación analítica de esta función hasta llegar a tener la función definida en una región que incluya el punto d igual a 3. Y entonces voy a decir que E sub 0 es esta función definida por continuación analítica evaluada en d igual a 3. Y eso va a ser el proceso de regularización.
En la nota está hecho para este caso, pero para que se entienda mejor la idea, lo vamos a hacer sobre esta expresión que es más simple. O sea, la pregunta es esto, ¿no? ¿Qué sentido se le puede dar a la expresión 22? ¿Me están siguiendo o estoy yendo demasiado rápido? Eso fue una pregunta. Bien. Fíjense, la expresión 22 no tiene ningún sentido. Es obvio que esta integral diverge cuando S tiende a cero, lo que uno llamaría una divergencia infrarroja, porque es en las longitudes de onda en los K muy chicos. Por lo cual, 22 no tiene ningún sentido. O sea, si entra Adrián Paenza, ve esta expresión, me mata, me manda de vuelta a cursar el análisis 1. ¿Qué sentido tiene? Bueno, obviamente algún sentido tiene y lo encontró este señor, Leonhard Euler. Porque si bien es cierto que la expresión 22 no tiene ningún sentido, la expresión 23, que define la función gamma de Euler, sí tiene sentido. No para cualquier z. O sea, la expresión 23 define una función perfectamente bien definida cuando la parte real de z es positiva. Claro, ¿de qué me sirve eso? Porque en realidad, si yo miro la expresión 22, esto correspondería a z igual a menos 24,3. Y menos 24,3 está por acá, no tiene una parte real positiva. O sea, ¿de qué me sirve que esta cosa esté bien definida cuando la parte real de z es positiva, estrictamente positiva? No incluye al eje imaginario, tiene que ser estrictamente positivo. Bueno, el tema está en que yo ahora puedo hacer la continuación analítica. Puedo definir una función que es analítica en un sector más grande del plano complejo. ¿Qué ocurre cuando la parte real de z es mayor que 0? Esta nueva función coincide con la gamma de Euler. Y si tengo suerte, y trabajo lo suficiente, puedo ir extendiendo esa región de cachito en cachito hasta que llego hasta z igual a menos 24,3. Y ahí entonces puedo definir quién es J. Es decir, no, olvídese, J no está dada por esta integral. Por esta integral no tiene ningún sentido. J es la función que usted encontró por extensión analítica de la gama de Euler evaluada en menos 24,3. Y eso sí tiene sentido. ¿Entendió la idea? O sea, yo no puedo extender esta definición, pero puedo encontrar una función que es analítica y que coincide con la gama de Euler en la zona en que la gama de Euler la sé calcular. Esteban, perdón, yo Sí, dale. creo que me perdí más eh, antes de todo esto porque me perdí en el objetivo de todo este razonamiento y procedimiento. Cómo llegamos a la integral anterior y todo, me costó O seguir el sea, hilo porque, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que la energía del punto cero del campo electromagnético en el espacio libre, o sea, acá ya no hay más cajas, ¿no? Tomé las paredes de las cajas, me las llevé a infinito, lo cual en particular me permitió tomar el límite del continuo. Encontramos la expresión 21.
La expresión 21 no tiene ningún sentido cuando d es igual a 3. O sea, esta integral diverge para... en el fondo lo que hicimos fue descubrir la catástrofe de Rayleigh-Jeans, ¿no? O sea, el hecho de que la energía del campo electromagnético sería infinita. ¿Qué es lo que hacemos? Porque no podemos simplemente poner d igual a 3. Lo que vamos a decir es, no, mire, ¿existe algún rango de valores de d, pensando a d como una variable compleja, en el cual el lado derecho de la ecuación 21 realmente define una función de d? O sea, hay que encontrar a dónde el lado derecho de la ecuación 21 realmente define algo. Cuando usted lo encuentre, ahora empieza a agarrar esa función, empieza a hacer una continuación analítica, hasta llegar, o sea, en general, ese rango de valores en los cuales la expresión 21 está bien definida, no va a incluir al número complejo d igual a 3. No sé cuál es, pero seguramente el número d igual a 3 no va a estar ahí. Pero ahora, por continuación analítica de esa función, va a poder definir una función analítica que va a estar bien definida en d igual a 3 y que coincide con la expresión 21 en otras dimensiones en las que la expresión 21 sí está bien definida. No, la idea es, olvídese de la expresión 21 y reemplace todo este absurdo por esa función analítica evaluada en d igual a 3. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿La idea se entiende? Creo que sí, si no, después lo leo un poco más y Está lo bien. pienso. Lo que va Gracias. a pasar ahora es que en vez de hacer esto para la expresión 21, eso está hecho en la nota en que le subí al campus, lo voy a hacer para la gama de Euler. Es un ejemplo, es usar el mismo razonamiento para otra expresión más sencilla, simplemente eso, ¿está bien? No estoy diciendo que esto sea una gama, lo que estoy diciendo es que la manera de pensar es la misma manera de pensar con que Euler definió su función gamma. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, el problema que queda planteado es cómo calculo la gama de menos 24,3. Si yo lo único que conozco de la gama es esta expresión, perdí. Porque yo no puedo evaluar esta expresión en z igual a menos 24,3. No tiene ningún sentido. Sí puedo usar esta expresión cuando la parte real de z es positiva. Pero el menos 24,3 me quedó por acá. No está en la región sombreada. Lo que tengo que hacer es precisamente la continuación analítica. En el caso de la gama de Euler, es muy fácil, porque en la región en que la gama está bien definida, o sea, que está definida por la integral, vale esta relación, que es la que uno usa para mostrar que la gama de z de n más 1 es el factorial de n. Esta expresión la puedo usar para definir la gama en esta región, porque si z está en esta región verde oscuro, entonces z más 1 tiene parte real positiva. Toda la gama de z más 1 la puedo calcular con la integral. O sea que en esta región, gamma de z no está dada por la integral, pero sí está dada por la expresión 24, donde para gamma z más 1
puedo usar la integral. Y de esta manera extiendo la definición de la gama un pasito a la izquierda. Pero, como siempre, hay un precio. Y el precio es que esto vale en todo punto menos en z igual a 0. Porque en z igual a 0, gamma de 1 no es algo, z tiende a 0 y esto explota. O sea que, sí, bárbaro, pude hacer mi continuación analítica, pero me apareció un polo, una singularidad en z igual a 0. O sea, esas singularidades son el peaje que uno paga por la continuación analítica, es el impuesto de la continuación analítica. La función dice, bueno, más si me dejo extender, pero miren que acá hay una singularidad. O sea, la patología por la cual yo no podía simplemente calcular la integral en menos 24.3 queda reflejada en que a medida que voy haciendo la continuación analítica, me quedan esos puntos singulares en los que no hay continuación analítica que valga. ¿Está bien? Es el principio de conservación de la dificultad. ¿Está bien? ¿Se entendió que aparece una singularidad en z igual a 0? Sí. Bien. Bueno, usando de vuelta, repitiendo esto cada vez voy ganando un segmento, una banda en el plano complejo. Y cada vez me va a quedar como peaje una singularidad. O sea, en cada número entero negativo me va a quedar una singularidad que es la gama recordando sus épocas en que era joven y salvaje y no se dejaba calcular en cualquier lado. Ese Guamá, está bien, te dejo que me calcules en parte real de z negativa, pero acordate que en los enteros negativos no me vas a poder calcular. Bueno, como menos 24,3 no es un entero negativo, en menos 24,3 todo este mecanismo funciona maravillosamente y yo puedo terminar calculando cuánto vale gamma en menos 24,3. O sea, podría haber calculado el numerito, no lo hice porque es muy largo, pero esto es un número que está perfectamente bien definido. Y eso es la magia de la continuación analítica. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Bueno, a ver si ahora podemos terminar. Bueno. Básicamente lo que habíamos dicho es que vamos a aplicarle a la expresión 21 la misma lógica que uno le aplica a la gama de Euler. Va a asumir que D es tal que la expresión 21 tiene sentido y después va a tratar de extender analíticamente esa expresión hasta encontrar algo que uno puede evaluar en D igual a 3. Lo hace, los detalles de la cuenta están en la nota que subí, y el resultado que llega es la expresión 27. Y bueno, claro, cuando uno pone D igual a 3 acá, claro, le queda la gama de menos 2. Y la gama de menos 2 diverge.
O sea que lo que uno ve es que efectivamente el problema que tenía era que, ay, disculpen, el problema era que uno estaba tratando de calcular el subcedo en un lugar en el que el subcedo tiene un polo. Acá es donde, si kappa fuera distinto de cero, ¿se acuerdan que kappa es una masa que uno introdujo simplemente porque hace que la cuenta sea más fácil, ¿no? Después tenía que tomar el límite cuando kappa tendía a cero. Si kappa no fuera cero, esto acá sería una divergencia. Del mismo modo que la energía electrostática de una esfera cargada diverge cuando el radio de la esfera tiende a cero. Y acá es donde uno tendría que renormalizar. Pero como vamos a tomar el límite cuando kappa tiende a cero, esa divergencia es irrelevante, porque de todas formas el límite me va a dar cero. O sea que la conclusión a la que llegamos es que en el espacio libre, si uno usa regularización dimensional para evaluar la energía de punto cero del campo electromagnético, le queda que en el espacio libre no hay energía de punto cero. La energía del punto cero se termina anulando en el espacio libre. Y ahora entonces aparece la pregunta de, bueno, está bien, pero esto es así porque yo tomé el límite del continuo. ¿Qué pasa si no tomo el límite del continuo? O sea, ¿qué pasa si estoy en una geometría como esta? Tengo dos placas paralelas. Voy a asumir que en Y y en Z la extensión de las placas es efectivamente suficientemente grande como para que yo pueda tomar el límite del continuo, pero en la dirección X no. Que en la dirección X, la distancia entre placas es suficientemente chica como para que yo pueda ver que tengo modos discretos y no un continuo de modos. O sea, en la dirección X voy a poder resolver los distintos modos. ¿Y qué pasa ahora? O sea, esta conclusión de que la energía del punto cero se terminaba anulando, ¿va a seguir valiendo? ¿Sí o no? Si siguiera valiendo, bueno, está bien. Uno diría, bueno, este asunto de la energía del punto cero no es muy importante, pero, porque de todas formas después me dio cero. Pero el hecho es que no va a valer, o sea, vamos a ver que la energía del punto cero en esta configuración es distinta de la energía de punto cero que teníamos en el espacio libre. Y esa diferencia, o sea, de hecho, la energía de punto cero en esta configuración va a ser negativa. Entonces, si yo quiero agarrar estas placas y separarlas, si yo quiero agarrar esta placa y llevármela al infinito, en el infinito la energía de punto cero va a ser más, porque va a ser cero. En esta configuración la energía de punto cero es negativa. Entonces, para aguantar, tengo que darle al sistema esta energía suplementaria. Y o sea, tengo que hacer yo una fuerza, tengo que hacer trabajo para poder separar las placas. ¿Y por qué tengo que hacer trabajo para poder separar las placas? Y porque hay una tensión, porque hay una fuerza atractiva entre las placas que yo tengo que vencer para poder separar las placas. Esa fuerza es la que predijo Casimir y es la que se midió finalmente a fines del siglo pasado. O sea que lo que nos queda, y con eso terminamos, es mostrar que esta configuración, en que tengo una distancia finita entre placas en una dirección, tiene una energía de punto cero negativa. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos listos?
Cruzamos los dedos a que aguante la conexión los próximos 5 minutos. Bueno, bueno, de vuelta, tenemos el problema que la expresión 28, o sea, pase a continuo en Y y en Z, pero dejé discretizado X, cada polarización tiene la misma contribución en la energía, por eso me parece un factor 2. A es el área de las placas. Bueno, la expresión 28 sigue no teniendo ningún sentido. Pero en este caso, yo tengo una forma un poquito más formal de proceder que lo que habíamos hecho antes. Porque yo puedo decir, bueno, las placas confinan a los modos del campo electromagnético, en el caso experimental, porque son perfectamente conductores. Pero ningún sistema físico es perfectamente conductor en cualquier frecuencia. O sea, cualquier superficie física se vuelve transparente cuando la frecuencia de la radiación tiende a infinito. Por eso, en realidad, esta integral no va hasta acá tendiendo a infinito. Llega un momento en que las placas, en que el campo, radiación suficientemente dura, no ve a las placas, porque las placas se vuelven transparentes. O sea que tengo que llamar una función ventana. Una función ventana, acá tengo que agregar, multiplicando, una función ventana, que es esta tita del módulo de caso de K0. Una función ventana es algo que tiene esta pinta. El gráfico es el gráfico de la distribución de Fermi-Dirac. Una Fermi-Dirac es una excelente función ventana. Es perfectamente plana cuando el argumento es chiquito y tiende a cero extremadamente rápido cuando el argumento es grande. Nosotros vamos a asumir que tiende a 1 tan eficientemente que en x igual a 0, tanto la función tita vale 1, pero todas las derivadas de tita valen 0 en x igual a 0. O sea que es un argumento más físico que simplemente plantear un argumento, una regularización puramente formal. Cuando introduzco la función ventana, ahora sí, la expresión 29 tiene sentido, y yo veo que la puedo escribir como esta suma de que estoy evaluando una cierta función f, la función f está definida acá en la ecuación 31, a intervalos regulares. Estoy evaluando f en 0, f en h, f en 2h, f en 3h, y después voy a sumar todo eso. O sea que lo que estoy haciendo, si h fuera chiquito, y efectivamente h es chiquito, porque h es inversamente proporcional a la distancia entre las placas, lo que estoy haciendo es una suma de Riemann, ¿no? O sea, calculé la f en 1, la multipliqué por h, h es el ancho del escalón, eso me da el área de este rectángulo. Después calculé la f en 2, la multipliqué por h, me dio el área de este rectángulo y sumé los dos. Y después fui haciendo lo mismo con 3h, con 4h, con 5h y así siguiendo. O sea, estoy calculando una suma de Riemann. Y yo sé que si en vez de la suma de Riemann directamente calculase la integral, eso es lo mismo que pasar al continuo en las 3 dimensiones. O sea, es lo mismo que pasar al espacio libre. Y que en el espacio libre la energía de punto cero es cero. O sea que en realidad mi problema es cómo calcular estos cachitos que quedaron entre la escalera y la curva continua. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la integral y la suma de Riemann? Ese es todo mi problema.
Es un problema de cálculo 1. En cálculo 1 uno va a definir una integral como el límite de la suma de Riemann. Entonces, alguien que está haciendo una cuenta concreta necesita poder evaluar, como en un cálculo numérico no puedo tomar el límite en que el escalón tiende a cero, siempre voy a tener un error. Entonces, mi problema como calculista es poder evaluar cuál es el error que yo cometo cuando aproximo una integral por su suma de Riemann. Por suerte, ese problema lo resolvió Euler, que encontró una fórmula que precisamente permite evaluar cuál es el error que uno comete cuando aproxima una integral por su suma de Riemann. Y es la fórmula de Euler-Maclaurin, que tienen demostrada en una demostración no muy rigurosa, pero convincente, en la nota que subí al campus. El caso es que usando la fórmula de Euler, uno puede evaluar efectivamente la diferencia entre la integral y la sumatoria. Y en este caso, esa diferencia, o sea, menos esa diferencia, es todo lo que hay. Porque yo ya sé que si en vez de la sumatoria hubiera tomado la integral, eso es como calcular la energía de punto cero en el espacio sin bordes, y eso me da cero. O sea que usando la fórmula de Euler, que Euler desarrolló, porque su problema era tratar de estimar qué error estaba cometiendo cuando aproximaba la integral por la sumatoria, ahora lo estamos haciendo al revés. Nosotros queremos saber qué error estaríamos cometiendo si aproximábamos la suma por la integral, porque con la integral lo sabemos hacer. Bueno, resulta que ese error es la fórmula 32. Y efectivamente, esto muestra que la energía de punto cero, cuando tengo una separación finita entre placas, no es cero y además es negativa. Y como esta es negativa, hay una fuerza entre placas, que es menos la derivada de la energía respecto de la distancia entre placas, y esto es la fuerza de Casimir, que fue efectivamente medida. Ya había habido mediciones anteriores, pero con barras de error muy grandes, o sea, la fuerza se había medido, pero cuando uno tenía en cuenta la barra de error, terminaba siendo compatible con cero. En los 90 del siglo pasado es cuando aparecieron las primeras mediciones en que claramente el resultado no era compatible con cero, y de ahí venía, entre esas mediciones está el paper del que saqué la ilustración para la primer diapositiva. O sea que esto demuestra, porque la fuerza está, demuestra que las fluctuaciones de vacío también están, porque básicamente esta fuerza viene de que las fluctuaciones de vacío en un campo confinado no son iguales que las fluctuaciones de vacío de un campo en el espacio libre. Es un maravilloso efecto puramente cuántico que demuestra que las fluctuaciones de punto cero existen. Y con eso terminamos la clase y con eso terminamos el curso. Así que, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo tengo una duda porque, o sea, me parece como bastante extraño que haya fuerza que viene del vacío, porque yo entiendo que si hay una fuerza, tengo que tener un trabajo también. Y en ese caso no sé qué estaría haciendo el trabajo en este No, caso. bueno, hay algo, alguna conexión mecánica que mantiene estas placas a la distancia L. Si no, colapsarían.
porque efectivamente se están atrayendo. En el fondo son como las paredes las placas de un condensador, ¿no? Las placas de un condensador se atraen cuando el condensador está cargado. El condensador tiene alguna estructura que sostiene la estructura contra la atracción entre las placas. Acá lo que ves es que aun cuando con el condensador descargado, existe una fuerza. Que claro, para un condensador en un circuito que puede haber adentro de una PC, es despreciable, pero claro, cuando ya te vas a los micrómetros ya no es, a los micrones ya no es tan despreciable, y cuando L es del orden del nanómetro, no es despreciable para nada. O sea que en la medida que se avanza la integración a dispositivos cada vez más chicos, a dispositivos realmente de nanofísica, bueno, esta cosa que cualquier par de elementos conductores que tengas en una estructura de tamaño nanométrico va a padecer una fuerza, es algo que vas a tener que tener en cuenta, porque si no, tu estructura va a colapsar. Y ¿está? Por supuesto que es misterioso, como todos los efectos cuánticos, pero lo importante es que existe. Sí. Sí, bueno, me sigue resultando un toque raro, pero. ¿Cómo? Discúlpame. Pero entonces, o sea, lo que yo estoy pensando, digamos, el trabajo lo hacen ambas placas. Ojo, trabajo de fuerza por distancia, ¿no? Acá lo que Claro, si están quietas no hay es un trabajo. Ok. sistema que está en equilibrio entre una fuerza de origen electromagnético y otra fuerza de origen mecánico. Si la otra fuerza no estuviera, el sistema colapsaría, no podría estar en equilibrio. Ah, ok, ok, ok. Entonces ¿Está la bien? condición de equilibrio, Claro. claro, bueno, entonces me De resuelve otra ese fuerza. problema. Está bien. Eh, Está. bueno, en cosmología esto es fundamental porque en cosmología uno dice, bueno, el espacio es homogéneo, pero el espacio está lleno de campos. Y entonces, aún en ausencia de nada, o sea, en ausencia de cualquier cosa, uno sigue teniendo estas fluctuaciones de punto cero. Y la teoría cosmológica estándar en este momento es que esas fluctuaciones del punto cero, que ya estaban cuando no había nada, son el origen de todas las estructuras que vemos a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros. O sea que no es trivial que existan, no es trivial que las fluctuaciones de punto cero sean reales. Tienen una serie de consecuencias, entre las cuales se encontraría nuestra existencia, si es que le creemos al modelo cosmológico en boga actualmente. Y último comentario, estos son todos temas que son temas de investigación. ¿Qué pasa con lo que se llama el efecto Casimir dinámico? O sea, ¿qué pasa cuando las placas se mueven? De esto da origen a un fenómeno que se conoce como fricción cuántica. Y acá en el departamento, bueno, trabaja en eso. Paula y Fernando Lombardo son los expertos locales en el tema. Así que ante o sea, si realmente quieren entender de qué se trata, pregúntenle a ellos. Aprovechemos que la tenemos a Paula a mano, y obviamente de esto sabe mucho más que yo. Bueno, ¿está? ¿Algún otro comentario? Si no, terminamos. No hay
Tiempo que no se corte ni plazo que no se cumpla. Hola. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola Esteban, ¿cómo estás? Estuve haciendo ejercicio ilegal del efecto Casimir, pero no haber dicho muchas barbaridades. Te escuché. Bueno, bueno, suerte gracias por haber llegado hasta acá. Estimo que no van a haber tenido demasiados problemas con el parcial, por lo que estoy escuchando. Así que vayan poniéndose en contacto por el tema de las monografías y nos vamos a ver entonces para los finales. Chao, suerte. Chao Esteban, hasta luego. Chao.